Buen día, mi nombre es Eladio Jiménez, alumno de la asignatura Derecho Constitucional de la Universidad Fermín Toro, de la carrera de Derecho. Mi exposición de hoy es sobre el tema de los derechos humanos, garantías y deberes constitucionales. Tenemos entonces que empezando por los deberes, ¿verdad? En el capítulo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que en el artículo 130 son deberes de todos los ciudadanos, primero, defender la patria, acatar la Constitución, la solidaridad social, contribuir con los gastos públicos, prestar servicio militar y funciones electorales. También tenemos el deber de educarse, el deber de trabajar y el deber de los padres hacia los hijos, entre otros. Todos esos deberes están expuestos en los artículos 130, 131, 133, 134, 102, 103, 87 y 76. De manera tal que el Estado también provee la garantía, en el artículo 135, diciendo textualmente, en tal sentido, la ley debe proveer los conducentes para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos que fueren necesarios. Ahora, en base a los derechos y garantías ciudadanos, tenemos que la base constitucional viene siendo el título tercero de la Constitución, donde se definen los derechos humanos y las garantías, teniendo una naturaleza jurídica según la concepción legalista, que solo las leyes positivas pueden dar origen a los derechos, de tal forma que el derecho positivo no reconoce derechos anteriores a sus preceptos, sino que es la única instancia competente en materia de derecho. Esa base constitucional del título 3 establece que los derechos humanos y garantías son los derechos sociales y de familia, los derechos ambientales, derechos políticos, derechos culturales y educativos, derechos de los pueblos indígenas, derechos civiles y derechos económicos. Tenemos entonces que los derechos de los pueblos indígenas en el capítulo 7 de la Constitución establece que los indígenas, tienen derecho a reconocimiento, desarrollo e identidad cultural y étnica, derecho a sus prácticas y culturas, prácticas económicas y derecho a la propiedad intelectual y colectiva. También los indígenas tienen derecho a la participación política y ser reconocidos como parte del territorio nacional. Todo eso establecido en los artículos 119, 122, 123, 124, 125 y 126. Los pueblos indígenas tienen entre sus garantías, según el artículo 120 de la Constitución, el aprovechamiento de los recursos naturales. También tienen garantía de el respeto a sus actividades económicas y capacitación técnica y profesional. Continuando, tenemos que los derechos culturales y educativos de la población en general establecen, en el capítulo 6 de la Constitución tenemos el derecho a la invención, producción, divulgación de obras creativas, científicas, ¿verdad?, tecnológica y humanística, así como la tutela en derecho de propiedad y autor. Tenemos la garantía donde el Estado, a través del artículo 98, 99 y 100, garantiza lo relacionado a la cultura y a la educación. También tenemos lo equivalente a derechos políticos, según el capítulo 4, donde la Constitución establece el derecho a la libre participación, al voto, a conocer las cuentas públicas y a la asociación política y a manifestar políticamente. Prosiguiendo, tenemos los derechos económicos establecidos en el capítulo 7, en el artículo 112, se establecen los derechos a la libertad económica, derecho a la propiedad, acceso a los bienes y servicios, a organizarse en asociaciones y cooperativas y entre otros, ¿verdad? Y para concluir, tenemos también los derechos sociales de familia en el capítulo 5, donde aparece el derecho derecho de los niños, derecho de las parejas, derecho a las personas con discapacidad y, para concluir, el derecho a la vivienda. Muchas gracias.